Como crear una billetera de Trust Wallet y asociarla a Chelly. Lo primero que tienen que saber es muy importante. A la hora de crear su billetera, la aplicación Trust Wallet les dará su frase semilla que consta de 12 palabras o frases. Luego les pedirá de esas 12 palabras, 4 o 5 en orden para poder crear su billetera. Esas palabras copienla o tomenle captura, y guárdenla muy bien, en su correo o donde no se les pueda perder. Ya que si la pierden y pierden su clave de acceso, no podrán volver a entrar a su billetera. Y perderán todo lo que tienen en su billetera. Una vez que la aplicación ha creado la billetera, podemos ver varias criptomonedas, como BNB, Bitcoin, Ethereum. Y además tenemos para enviar y recibir, hacer swipe, o cambiar tus monedas por otras. Lo primero que tenemos que hacer es buscar el token Li, para poder retirar de Chelly. Bajamos hacia abajo donde dice administrar cripto y presionamos. Y buscamos el token Li y Chelly. Y si no los encontramos los tokens no se preocupen. En el buscador ponemos Li, y donde dice no encontraste tu criptomoneda sin portalas presionamos. Allí tendremos que poner la dirección del token Li. A mí ya me aparece porque yo ya lo configuré. Para eso vamos a CoinMarketCap, ingresamos a la página, ahí podemos ver que hay varias criptomonedas, pero lo que nos importa es el token Li y Chelly. Vamos a la parte de arriba, y buscamos ponemos Li. Allí nos aparece. Presionamos allí, y podemos ver su capitalización de mercado. Pero nosotros vamos a buscar su contrato. Bajamos y copiamos el contrato. Luego nos iremos a Trust Wallet. Bajamos donde dice administrar cripto, en buscar ponemos Li. Donde dice no viste tu criptomoneda importala presionamos. Luego donde dice red, presionamos y cambiamos de red a BNB. Y donde dice dirección pegamos la dirección de contrato de Li, que obtuvimos en CoinMarketCap. Pegamos el contrato, y listo, automáticamente se llenarán los otros campos. Presionamos importar y listo. Allí aparecerá el token Li y lo agregamos a la parte principal y hacemos lo mismo con el token Chelly. Una vez agregados los tokens a Trust Wallet, vamos a configurar Chelly a Trust Wallet. Es muy fácil. Vamos a la aplicación de Chelly, ingresamos, presionamos donde dice Gane, luego presionamos billetera, luego billetera externa. Bueno, como yo ya la configure me aparece así, pero a ustedes les aparecerá de esta manera, donde nos pide que vinculemos un monedero. Para enviar o retirar token ponemos siguiente, allí nos piden crear un monedero nuevo si aún no lo tenemos. Pero como nosotros ya lo tenemos solo lo vincularemos, ponemos importar un monedero, luego les pedirá la frase semilla de Trust Wallet, la ponemos y eso es todo amigos, su monedero estará vinculado y podremos enviar y retirar los tokens directamente, y ya no será necesario usar la dirección de retiro o envío a Trust Wallet. Porque automáticamente aparecerá su saldo en Trust Wallet. Acá se lo mostraré, tengo un saldo de USDT, en la billetera interna. Y la transferiré a la billetera externa de Chelly. Que está sin saldo, vamos a la billetera interna y presionamos USDT y transferimos. Luego cargamos la página nuevamente. Vamos a la billetera externa, allí aparecerá nuestro saldo, y también lo hará automáticamente en la billetera de Trust Wallet. Vamos a la billetera de Trust Wallet, aquí ya podremos ver nuestro saldo de USDT. Y acá ya podremos hacer swipe o intercambiarlo por otro token. Aquí te muestro cómo hacerlo, presionamos USDT, luego swipe, allí podremos intercambiar el token. Buscamos el token o la moneda. En mi caso seleccionaré el token de Trust Wallet, luego presionamos continuar. Aprobamos. Y presionamos actualizar. Y continuar. Ahí podemos ver los detalles de la transacción. Regresamos y actualizamos la página, buscamos la moneda con la cual lo intercambiamos. Y como ven ya ahora tengo los tokens Trust Wallet, pero como yo no quiero el token de Wallet, lo pasaré de vuelta a USDT. Que es más fácil transferir a cualquier billetera. Y si queremos retirarlo, presionamos USDT. Allí tendremos que poner la dirección de retiro de su otra billetera, o también lo podemos transferir a Binance.
Ojo, tengan mucho cuidado a la hora de transferir sus monedas, siempre verifiquen bien la dirección de envío o retiro, porque cualquier mala transacción pierden sus token o monedas. Y si te gustó el vídeo déjame tu manito arriba, gracias.